Bienvenidos una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí. Nuevo video de Crash of Survival y hoy tenemos un video hablando de lo que es el PvP, lo que es el multijugador, lo que son las actualizaciones del juego. Hace mucho que no hablamos de esto, así que es un video informativo que vamos a estar mencionando todo y hablando de todas las novedades que hay. Pero antes que nada no se olvide de dejar un hermoso like, de suscribirse y de activar la campanita para seguir apoyando a este canal. Ahora sí, vámonos para abajo. Estamos acá dentro del juego, sí, a simple vista en el mapa no vemos nada nuevo, sí, el juego yo lo tengo actualizado. Saben que yo lo único que estoy haciendo es entrar diariamente a reclamar las ofertas, mejor dicho, a buscar las recompensas diarias. ¿Sí? Fíjense que tengo todo reclamado. No sé qué es esto que nos van a dar, pero bueno, yo me estoy llevando todo lo que nos están dando, las armas moradas. ¿Sí? Si ustedes entran a mi buzón, verán, a ver, esto, bueno, reclamo mir 60 leños, 100 cristales, carne, bueno, 60 martillo para reparar armas, espada verde tengo 2, cobre dorado que no sé qué es, una varita que esto nos dieron el mes pasado creo, esta arma también que nos dieron ahí en el pase, el joyero que esto no sé qué es, si es estuche sencillo es eso para a ver, vamos a reclamarlo, la verdad que no sé qué es, no sé si tiene algo adentro. Ah, te da joyas, te da anillitos y colgantes. Bueno, está bueno. No sabía que era, yo pensé que era tipo un cofre, pero no. Entonces, bueno, como digo, está todo, dentro de todo está todo igual. Y tenemos acá lo que es la Arena de la Gloria, que dice estará disponible en las próximas actualizaciones, ¿sí? Pero bien, vámonos para fuera del juego, que quiero hablar de unas cositas. Bien, estamos acá, esto es una línea del tiempo que salió ya hace un tiempo atrás, ya habíamos hecho un video y habíamos hablado de ella, y esto es lo que ellos están pensando sacar en lo que es la primavera. Si recuerden, ellos ya están en la primavera, acá en Argentina estamos en otoño, la primavera de ellos sería desde abril, mayo y junio. O sea, en el curso de estos 3 meses tenían pensado sacar todo esto o la mayoría de estas cosas, ¿sí? La descarga para iOS ya está disponible, sí, ya está en iOS, ya está el juego. Después, en trajes de ropa nuevos, que son estos que están acá, el de oricalco y cambios en el sistema de armadura, eso todavía creo que no está en el juego. Las nuevas misiones de Melanie, sí, recuerden que yo ya había llegado al final de Melanie. Después teníamos algunas misiones más del modo historia, pero las misiones de Melanie ya estaban completadas. Y nuevos capítulos en la historia de Aiden, ¿sí? Con este nuevo boss. Y obviamente que lo que más todos queríamos, que era esto de la arena PvP. ¿Sí? Yo divido esta línea del tiempo en tres partes. Una parte era hasta la arena PvP, una segunda parte hasta la renovación del Wendigo y una tercera parte acá al final, ¿sí? Que la primavera dura 3 meses, divido esto en 3 meses. Ellos tenían pensado todo esto que está acá y la arena PvP sacarlo en lo que es el mes de abril, y están dándole mucho hincapié a lo que es la arena multijugador para sacarla en este mes, pero lastimosamente no van a llegar, ¿sí? Entonces esto se va a ver postergado un poquito para lo que es el mes que viene, pero sí que están trabajando y sí que hay muchas cosas para ver. Vamos a hablar un poquito de esto que también está por acá. Esto que podemos ver acá es un nuevo jefe que van a meter dentro del juego, ¿sí? Yo no sé si esto está relacionado a esto que está acá, a los nuevos capítulos de la historia, ¿sí? Fíjese que tiene más o menos la misma temática, el lobo este con la cola medio de fuego es muy similar a este, ¿sí? Puede ser que estén relacionados a la nueva historia y eso que están hablando ahí. Van a meter también todo lo que es un sistema de, ellos lo llaman llamados, es como una especie de las clases de Frostburg, ¿sí? Unas clases con sus especializaciones, va a estar dentro del juego. Y tenemos este pequeño spoiler de lo que es el arena PvP, ¿sí? Ahora le voy a hacer un pequeño zoom, pero bueno, se pueden ver dos personajes en el medio, ¿sí? Se puede ver, bueno, obviamente el centro con algunas estructuras que van a figurar como, que van a servir como paredes, y dos extremos, ¿sí? Uno del lado izquierdo y uno del lado derecho, donde seguramente, obviamente, uno va a arrancar del lado izquierdo y uno del lado derecho. Nos tenemos que encontrar en el medio y pegarnos en esto que es el arena PvP, ¿sí? Pero digo, esto al final no se dio a conocer todavía. Fíjense que la publicación el 15 de marzo había salido la línea del tiempo y estuvieron muy activos. Fíjense que hubo muchas publicaciones, hubo muchas actualizaciones, correcciones de errores, y ahí podemos ver el 24 de marzo otra corrección de errores. Sí, están trabajando en eso, sí, fíjense, el 25, bueno, spamean algo nuevo que está por venir y siguen sacando. Y acá podemos ver el tema este, sí, lo que es el jefe, voz para la nueva cueva de la locura en las zonas de 6 calaveras de dificultad. Si esto es el jefe que digo que estaba saliendo, va a estar saliendo en la zona esa. Y podemos ver acá la publicación el 20 de abril
Spoiler, será una lucha de jugadores reales. En las actualizaciones podrán invitar a tus amigos, al equipo y demás. Y más adelante habrá torneo de clanes. Próximamente añadiré un sistema inspirado en el LoL, ¿sí? Entonces vamos a poder jugar, obviamente que capaz seguramente el mapa después va a terminar creciendo. No creo que ahí sea un mapa inspirado en el LoL en esa tan chiquito, ¿no? Y como digo, el 25, o sea, hace 2 días pusieron: hola, lo siento chicos, el PvP definitivamente no vendrá en abril. Estamos trabajando en la corrección de errores todo el tiempo y actualmente estamos trabajando para hacer el juego mejor. Créanme, esto es muy importante para nosotros, ¿sí? Y esto es real, sí se puede ver porque en estos 2 meses hubo muchas correcciones de errores, de fallos y demás, así que es verdad que están trabajando en eso y es por eso que se postergó un poco, ¿sí? Pero y nos hacen un pequeño adelanto de lo que va a ser el PvP. Ya tenemos una arena en el mapa, ¿sí? La arena está en el mapa, está en el mapa global. Cuando abramos el PvP estará disponible. Obviamente con el tiempo habrá diferentes modos de batalla en ella. Al principio solamente va a haber un modo, ¿sí? Dice: en la arena no podrás perder tu equipo. Eso está bueno, ¿sí? Lo que pedimos en Frostborn, un lugar donde nosotros podamos hacer PvP, donde podamos practicar para tratar de mejorar sin perder el equipo, ¿sí? Porque es muy fastidioso esto de estar todo el tiempo consiguiendo un set morado y un arma morada para tratar de salir a zona a practicar PvP y que venga un pro player y te mate en 5 segundos y perder todo lo que trabajaste. Obviamente que es el juego, es parte del juego y es parte de ser manco, pero obviamente que está bueno que haya algo o un juego o alguien que piense en estas cosas de los jugadores que están empezando o los jugadores que no tienen tiempo de estar 5 horas practicando PvP para poder salir y pelear contra los mejores. Tener una arena donde podamos estar nivelados, balanceados y competir sin tener miedo a perder las cosas, ¿no? Pero la durabilidad de las cosas en la batalla se gastará. Está bien, o sea, nosotros no vamos a perderla. Obviamente que si morimos no nos van a robar nada, pero sí se va a perder la durabilidad y eso está bien porque si no las cosas serían infinitas. Y los objetos consumibles se agotarán, sí, sí. Llevan venda, pociones y demás, lo van a gastar y no lo van a recuperar. Eso está perfecto. Por supuesto habrá ligas, primero solo ligas, pero en el futuro también habrá ligas y temporadas. Esto es obviamente ligas, que digo, sí, si yo soy muy pro voy a tener una liga mucho más alta, si yo estoy recién empezando voy a tener una liga más baja y eso va a estar bueno porque nosotros recién empezando o siendo humano no nos lo vamos a encontrar contra los mejores, ¿sí? Y obviamente que esas ligas van a estar divididas por temporadas que van a hacer que se reinicie cada cierto tiempo. Los combates en las arenas recibirán una moneda especial que podrá gastar en arenas en armas únicas, ¿sí? Obviamente una recompensa. El que gane no se va a llevar, ¿sí? Si yo hago un PvP y el que me mate a mí no se va a llevar mi ropa como pasa en Frodo, pero sí se va a llevar una moneda que van a poder comprar, van a poder usar para comprar armas únicas, armaduras y objetos de decoración. Y por supuesto habrá tareas diarias de PvP, ¿sí? Matar a competir 3 veces en la arena, ganar 5 veces, opciones para entretener en la arena también, ¿no? Nuestro objetivo es añadir al juego un PvP competitivo en toda regla, que sea divertido y que añada elementos de eSport al juego. Así que con la introducción de un sistema de amigos y clanes se podrá cooperar juntos para las partidas y mucho más. Y esto quiere decir obviamente que ellos quieren meter el PvP, que sea divertido pero también que sea competitivo, ¿sí? Fíjense, recuerden también que hay muchos juegos que se encargan de estas cosas, el Clash of Clans, el Clash of Royale, el LoL, hay muchos juegos que tienen, el Brawl Stars también, que tienen, el juego es común, ¿sí? Tienen la parte PvP, tienen la parte de competencia y tienen sus copas o sus ligas armadas. Entonces ellos lo que planean es esto. Bueno, obviamente que hay que ver si van a estar a la altura, si van a poder llevarlo a cabo, si lo van a poder sacar y si va a salir como ellos tienen pensado. En principio la primera F que pasó es esto, sí, de que tenían pensado sacarlo para la primavera. Igual todavía estamos en primavera, pero como digo, la línea de tiempo estaba dividida en 3 sectores. Ellos tenían pensado sacar el PvP en el primer sector, sería en el primer mes, que sería abril, y ya están avisando de que no van a poder, ¿sí? Esperemos que en el transcurso de mayo salga esta arena y que podamos empezar a jugar con amigos a este gran juego Clash of Survivors, ¿sí? Gente, espero que dejen sus deditos para arriba, que se suscriban y activen la campanita y vamos a estar viéndonos posiblemente en otro video más tarde o si no en el directo de 21 a 30 como siempre Argentina. Un abrazo grande, se cuidan, chao.